Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a muchos sin aliento. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela, pero esta vez es real. Ya saben cómo nos gusta traerles las primicias más jugosas y los chismes más candentes, y hoy no va a ser la excepción. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Porque créanme, lo que viene a continuación es pura dinamita. Pues bien, la noticia que ha paralizado a millones de fans de la pareja turca más querida, Can Yaman y Demet Özdemir, ha sido tan inesperada como impactante. Corría el 20 de enero de 2026, una fecha que estoy segura quedará grabada en la memoria de muchos, cuando de repente, sin previo aviso, saltó la bomba. Y no me refiero a una bomba en el sentido literal, sino a una noticia sentimental que ha desatado una auténtica tormenta de reacciones en redes sociales, foros y, por supuesto, en nuestros corazones de fans. Hablamos de una pareja que durante años ha sido el epicentro de la admiración y el romance en la televisión y en nuestras vidas. Para poner un poco en contexto, recordemos la química innegable que desbordaron Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkeneküs. Sus personajes Kandibit y Sanemindin conquistaron al público con su amor apasionado, sus idas y venidas, y esa chispa que solo se ve en contadas ocasiones. Vimos cómo su amor traspasaba la pantalla, y aunque hubo rumores y especulaciones constantes sobre su relación en la vida real, ellos siempre mantuvieron un perfil discreto, alimentando la fantasía de sus seguidores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo en ellos gritaba amor verdadero. Y justamente por eso, la noticia que les voy a revelar ahora ha sido tan desconcertante. La noticia en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone seria, es que Can Yaman y Demet Özdemir, después de haber mantenido una relación que muchos creían sólida y duradera, han decidido tomar caminos separados. Sí, han leído bien. La pareja que parecía destinada a vivir su felices para siempre en el imaginario colectivo, ha puesto un punto y final a su historia de amor. Y no se trata de un rumor pasajero, de esos que suelen rodear a las celebridades. Esta vez, la confirmación ha llegado a través de fuentes muy cercanas a ambos actores, y aunque aún no hay declaraciones oficiales conjuntas, los indicios son abrumadores. Imagínense el revuelo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, tristeza y por supuesto de preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Ha habido alguna discusión? ¿Es un enfado pasajero o una decisión meditada? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que por ahora, solo tienen respuestas parciales. Lo que sí sabemos es que la noticia se filtró a través de medios turcos especializados en el mundo del espectáculo, y rápidamente fue replicada por medios internacionales. La magnitud de su fama y el cariño que les profesa el público han hecho que este suceso se convierta en uno de los temas más comentados del año. La velocidad con la que se propagó la información es un claro reflejo de la omnipresencia de las redes sociales en nuestras vidas y del poder de las celebridades para capturar nuestra atención colectiva. Piensen en la decepción de los fans. Muchos veían en Can y Demet un ejemplo de pareja moderna, exitosa y enamorada. Sus apariciones juntos, aunque escasas, eran siempre motivo de celebración. Sus fans, que se autodenominan Candem, han estado siguiendo cada uno de sus pasos, soñando con verlos casarse, formar una familia. En fin, todo el paquete romántico que el público tanto anhela para sus ídolos. Por eso esta ruptura, por inesperada que haya sido, ha golpeado fuerte en su comunidad de seguidores. La investidura emocional que los fans depositan en sus celebridades favoritas es profunda, y cuando esa imagen idealizada se rompe, el impacto puede ser significativo. La idea de que sus personajes románticos favoritos no logren replicar esa magia en la vida real es, para muchos, una pequeña desilusión. Pero ¿cuáles son las posibles razones detrás de esta sorprendente separación? Aunque, como les digo, no hay una explicación oficial y detallada, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar. Se habla de las exigencias de sus exitosas carreras, de las largas distancias que a menudo los separan debido a proyectos laborales, de la presión mediática, y en algunos casos, incluso de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida a futuro. Es fácil imaginar que llevar una relación de alto perfil, con agendas tan apretadas y constantes viajes, debe ser un desafío monumental. El mundo del entretenimiento es un torbellino,
y mantener un equilibrio entre la vida profesional y la personal puede ser una tarea titánica. Las carreras de Can Yaman y de Method Demir han experimentado un auge exponencial en los últimos años, catapultándolos a la fama internacional. Can, con su atractivo arrollador y su carisma, ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado, expandiendo su presencia a mercados como Italia, donde ha protagonizado exitosas producciones televisivas y ha desarrollado una base de fans devota. Sus proyectos a menudo implican rodajes en diferentes países, lo que lo mantiene constantemente en movimiento y alejado de su base en Turquía. Por otro lado, Demet, con su talento actoral y su gran capacidad para conectar con el público, también ha cosechado éxitos continuos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más reconocidas y solicitadas. Sus compromisos laborales, aunque a veces más concentrados en Turquía, son igualmente intensos y demandantes. La combinación de estas agendas tan exigentes y la falta de tiempo de calidad juntos podrían haber sido un factor determinante. La comunicación constante y el esfuerzo mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación, y cuando el tiempo libre escasea, mantener esos pilares se vuelve una lucha ardua. Por otro lado, recordemos que ambos actores están en un momento cumbre de sus carreras. Can Yaman, con su proyección internacional cada vez mayor, ha estado inmerso en proyectos en Italia y otros países, ganando un público fiel más allá de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía, participando en series y películas de gran repercusión. Cuando dos personas son tan ambiciosas y están tan dedicadas a sus profesiones, es posible que surjan momentos en los que sus caminos se bifurquen o que las prioridades cambien. La ambición profesional, aunque admirable, a veces puede chocar con las demandas de una relación íntima. El deseo de crecimiento personal y profesional puede llevar a decisiones difíciles que prioricen la carrera sobre la vida en pareja. Además, a veces el amor que vemos en pantalla no se traslada completamente a la vida real de la misma manera, o las circunstancias cambian y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Las relaciones son complejas y más aún cuando están expuestas al ojo público. La presión de tener que mantener una imagen, de lidiar con el acoso de la prensa, de justificar cada paso, todo eso puede desgastar incluso la relación más fuerte. Es posible que hayan llegado a un punto en el que sintieran que necesitaban crecer individualmente, o que simplemente sus caminos personales y sus visiones del futuro ya no coincidían. La idealización que surge de la química en pantalla puede generar expectativas poco realistas para la vida cotidiana de la pareja. Lo que funciona para Candivit y Sanemayden en la ficción puede no ser sostenible para Can Yaman y Demet Özdemir en la realidad. Otro aspecto a considerar es la diferencia de edad, aunque no muy pronunciada, y sobre todo, sus diferentes enfoques en cuanto a su vida privada. Can Yaman siempre ha sido un poco más abierto en redes sociales, compartiendo fragmentos de su día a día, mientras que Demet ha tendido a ser más reservada. Estas pequeñas diferencias de personalidad, en el contexto de una relación tan mediática, pueden magnificarse y generar tensiones. Si bien la diferencia de edad en sí misma no es un factor determinante, la forma en que cada uno maneja su vida privada y la exposición pública sí puede serlo. En una era donde la presencia en redes sociales es casi obligatoria para las celebridades, la forma de gestionar esa exposición puede convertirse en un punto de fricción. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Can y Demet? Si bien es doloroso para sus fans verlos separados, también es importante recordar que son dos personas adultas que toman sus propias decisiones. Es posible que esta ruptura, a pesar del dolor inicial, les permita enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal. Quién sabe, quizás en el futuro, después de un tiempo de reflexión y de haber alcanzado nuevas metas, sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en el ámbito profesional o personal. Nunca se sabe qué nos depara la vida, ¿verdad? La naturaleza humana es resiliente y las separaciones, aunque dolorosas, a menudo abren puertas a nuevas oportunidades y a un mayor autoconocimiento. Es posible que esta experiencia los impulse a ambos a reevaluar sus prioridades y a buscar nuevas formas de felicidad y realización. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha demostrado, una vez más, el inmenso impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tienen en sus seguidores. La pasión con la que viven su fandom, la ilusión que les ponen a sus ídolos, es algo verdaderamente admirable. Y aunque esta noticia sea un jarro de agua fría, también demuestra la fortaleza de esos lazos que han creado a través de sus personajes y de su presencia en el panorama mediático. La comunidad Candem es un testimonio.
Del poder de la televisión y de las historias de amor que nos cautivan. Su unidad y su dedicación, incluso en momentos de tristeza, son dignas de reconocimiento. Por nuestra parte, como canal que sigue de cerca el mundo del entretenimiento, siempre estaremos aquí para informarles de las novedades, para compartir las alegrías y también las tristezas que acompañan a la vida de nuestras estrellas favoritas. En este caso, la tristeza de una separación, pero también la esperanza de que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos individuales. Nuestra labor es mantenerlos informados, ofreciendo análisis y reflexiones sobre los eventos que marcan la industria del entretenimiento. En resumen, la noticia que ha estallado el 20 de enero de 2026 es la confirmación de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que conquistó corazones y que, lamentablemente, ha decidido poner fin a su relación. Las razones exactas aún son un misterio, pero las especulaciones apuntan a las exigencias de sus carreras y a diferencias personales. Lo que sí es seguro es que el mundo del espectáculo pierde una de sus parejas más icónicas, pero también ganamos dos artistas enfocados en seguir brillando por separado. Esta ruptura marca el fin de una era para muchos de sus seguidores, pero abre un nuevo capítulo en las trayectorias individuales de estos talentosos actores. Y hasta aquí llega la noticia de hoy, mis queridos amigos. Espero que esta información les haya resultado interesante, aunque sea un poco agridulce. ¿Qué opinan ustedes sobre esta sorprendente separación? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. ¿Creen que hay esperanzas de reconciliación? ¿O piensan que es un capítulo cerrado? Déjenme saber todo en los comentarios. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.